grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada ¿Qué debes saber de los niveles de oración? 7 minutos compartidos en el amor de nuestro Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Hablemos. Estimados, les voy a revelar un secreto espiritual que cuando lo entiendan su vida espiritual y devocional cambiarán por completo. Estimado oyente, cada enseñanza contenida en la Biblia es una llave para poder recibir bendiciones del reino de Dios. Cuando el creyente ora y medita en la palabra de Dios, recibe espíritu de gracia y revelación. Cuando se ora y se medita en la palabra, la meditación se convierte en el medio establecido por Dios para tener acceso al reino espiritual. La Biblia dice que podemos entender todo lo espiritual mirando las cosas que ya están creadas. Es decir, las cosas creadas son un reflejo de lo que existe en el mundo espiritual. Estimados, la oración y la meditación son el medio de comunicación con Dios. Dios está al alcance de una oración, por lo cual, si queremos tener una comunión estrecha, apegada a Dios, debemos saber cómo orar y meditar efectivamente. Muchos oran, pero no reciben nada, debido a que están errando el blanco en sus oraciones, por no saber orar efectivamente. No conocen el alcance de la oración de fe o para fe, es decir, la oración de Dios y para Dios. Ser efectivos en la oración es tener conocimiento de cómo acercarnos a la presencia de Dios, cómo hacer que los ríos de agua viva comiencen a fluir del trono de la gracia hacia nosotros. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos del 7 al 8, establece 3 niveles de oración y leemos. Ahí nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, el primer nivel es el pedir. Y dice, y se os dará. El segundo nivel es el buscad y hallaréis. Y el tercer nivel es el llamad y se os abrirá. Profundicemos. El primer nivel de la oración es el pedir. Pedir y se os dará es muy básico, ya que consiste en presentarle a Dios nuestras necesidades, ruegos y súplicas, como si fuésemos niños pequeños, para recibir lo que necesitamos. El pedir no es malo, pero Dios nos dice que todas las personas del mundo tienen necesidades. Pero es más beneficioso buscar el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas que necesitemos nos serán añadidas. Es decir, Dios no contesta a las necesidades, sino a la fe que tengamos en Él. Pedir siempre va a tardar más para poder recibir, debido a que podemos pedir mal para nuestros deleites y placeres, o dándole órdenes o directrices a Dios de cómo queremos que nos responda. Normalmente se ora en este primer nivel acompañando o respaldando nuestra petición con algunas de las 8,000 promesas de Dios contenidas en la Biblia. Pero, aunque las promesas son en Dios un sí y en un sí y sí en Él es amén, que quiere decir así sea, no tiene tiempo de cumplimiento, por lo cual no se sabe cuándo llegará la respuesta. Ejemplo, la Biblia nos dice: serás salvo tú y tu casa. No establece cuándo. Este nivel lo tratamos en el mensaje sobre las máximas de experiencia contenidas en este canal. Ahora, hablemos del segundo nivel,
que es el buscad y hallaréis. Buscad es saber cómo encontrar a Dios. El que busca el reino de Dios y su justicia primero en su vida va a recibir espíritu de gracia y revelación. Buscar es entablar una relación personal con Dios. Es el meditar en su palabra y dialogar con Dios en meditación. Cuando se medita en la palabra de Dios, es el saber qué dijo Dios, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Es recibir revelación de la voluntad de Dios y dialogar con Él, conversar, examinar, discernir en gracia divina y percibir en nuestro espíritu. Buscar es ponerse de acuerdo con Dios. Cuando se medita, se cumple la profecía del libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, que establece que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños espirituales, revelación divina, enseñanza directa del Espíritu Santo para estos tiempos. La meditación es un diálogo con Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Los antiguos no la poseían y les era más difícil, por lo cual nos debe ser más fácil el meditar y estudiarla. Cuando se comienza a orar y meditar en la palabra, se adquiere conocimiento y revelación. Entendamos que el pueblo perece por falta de conocimiento. El cristiano no crece espiritualmente por falta de conocimiento de Dios. Espero que me esté explicando y alguien entienda la profundidad de la meditación. Les adelanto que después de 3 a 6 meses orando y meditando, su espíritu dominará su carne y comenzará a recibir las promesas en el ahora. Así como prospera tu alma, su mente se va a alinear con la mente de Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia implica ser utilizado por Dios. Implica prosperidad material y espiritual. Implica conocimiento profético y manifestación de los dones espirituales. Implica ser ungido. Implica orar con efectividad y hablar con Dios. Ahora, hablemos del tercer nivel de la oración. Es el llamad o tocad y se os abrirá. Este es el nivel más alto de la oración. Es el llamar las cosas que no son como si fuesen. Al igual que hay disciplinas y distintas moradas en el cielo para el creyente, igualmente hay riquezas en gloria a su nombre. Es decir, provisión divina al alcance de la fe del creyente. Todo en este universo tiene su nombre. Todos los seres del mundo espiritual, tanto los ángeles buenos como los espíritus malignos o demonios en todas sus clases y jerarquías, tienen su nombre que los identifica. De igual manera, todos los seres mortales, aves y peces y bestias del campo, tienen su nombre puesto por Adán desde el huerto del Edén en obediencia a Dios. Todo bebé que nace, los padres le ponen su nombre o quien los cría. Al igual que cualquier mascota, el dueño le pone nombre y todo nombre da sentido de identidad y pertenencia. En el tercer nivel de oración y meditación actúa el poder de dominio de cada creyente que cada creyente posee, de conformidad con el libro de Efesios en el capítulo 3, versículos 20 al 21, donde leemos: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades.
por todos los siglos de los siglos. Amén. Este versículo establece que hay un poder que actúa, que obra en nosotros, es decir, que todo creyente tiene autoridad delegada de Dios, y que dicho poder es el que hace que podamos llamar las cosas que no son como si fuesen. Es el llamar lo espiritual a lo material. Es el cumplir el principio que establece que nada sale del cielo sin que antes se dé la orden desde la tierra. Por eso, todo lo espiritual está al alcance de una oración. La meditación visualiza lo que queremos conforme a las riquezas en gloria. Las riquezas que existen en gloria están destinadas para los santos y a los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Por eso se dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Tenemos que ser violentos en nuestra forma de arrebatar, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Estimado, espero que me esté entendiendo, que se apropie de esta enseñanza y la aplique en su vida espiritual. Hay un poder que actúa en nosotros de parte de Dios. Hermano, usted tiene poder y autoridad dada por Dios. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 29, establece este poder diciendo: y con este fin trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Debemos trabajar diligentemente creyendo que el poder que actúa en nosotros de parte de Dios nos respalda en todo lo que llamemos, y se nos abrirán las ventanas de los cielos. El tercer nivel de oración establece: llamad o tocad y se os abrirá. Pongo un ejemplo bíblico que nos narra que había una mujer con flujo de sangre por más de 12 años, y cuando oyó que Jesús sanaba a los enfermos, se le olvidó todo protocolo y se metió entre la multitud y tocó el manto del Señor, y al instante fue sanada. Eso lo vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 43 al 48. Estimados, espero que agarren esta lección. La mujer oyó de Jesús, meditó en el poder sanador de Jesús, tomó acción y se metió en la multitud, siendo impura, y tocó el manto de Jesús, y salió poder de él, y se sanó. Arrebató su sanidad con violencia, por encima de todo pronóstico. Ahora bien, hay riquezas en gloria que tienen su nombre, como la sanidad, la prosperidad, la justicia, los milagros, los hijos, la paz, que se visualizan en oración y meditación y se llaman por su nombre, y se os abrirá. En 1 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, establece: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón, a la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Comience a orar y a meditar en el tercer nivel y llame su bendición. Arrebate su bendición de conformidad al poder que actúa en usted de parte de Dios en el nombre de Jesús. Use su visión y llame las cosas positivamente y llámeles a la existencia en el nombre de Jesús y crea que las recibirá. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.